a saludar al doctor Eduardo Moreira, intensivista de Rivera allí del hospital, para preguntarle, doctor, cuál es la situación hoy del hospital de Rivera, que en un momento vio colmadas sus camas en el CTI. Entendemos que algunas se había liberado, pero que está en el horizonte de ustedes el generar de repente traslados o para el hospital de Tacuarembó o para otros centros asistencial como forma de descomprimir y controlar la situación. ¿Cuál diría usted que es hoy la situación del hospital? Buen día, María, buen día para todos. Primero quisiera hacer alguna puntualización. Yo soy intensivista, pero no específicamente del Hospital de Rivera. Yo cumplo tareas asistenciales en una mutualista de la ciudad de Rivera Sí. y en una mutualista de Tacuarembó y en el Hospital Maciel de Montevideo, pero no trabajo en este Ah, usted momento no, en el no Hospital de está en Rivera. bueno, disculpe, vamos a corregirnos entonces. No estamos hablando de la situación puntualmente del Hospital de Rivera. Usted igual conoce Sí, trabaja en las Rivera. circunstancias, o sea que nos podrá contar igual, ¿no? Sí, no tengo detalles específicos, pero conozco la situación porque comparto trabajo con intensivistas que trabajan en el hospital y es una característica típica de Rivera que el personal en general que trabaja en las instituciones privadas también trabajan en el hospital. Así que alguna información de cuál es la situación del hospital tengo. Bueno, ¿nos podría contar? Este, sí, en algún momento fue anunciado por la directora del hospital la ocupación del 100% de las camas del hospital. Hay que tener presente que el hospital es un hospital de agudos, un hospital complejo que tiene prácticamente todas las especialidades, que cuenta con una puerta de emergencia con una rotación de pacientes importante, con un nivel de consulta a la urgencia considerable y que por supuesto eso refleja una ocupación de la unidad de cuidado intensivo significativa. La situación actual de la mayoría de las instituciones que cuentan con CTI en la frontera es una ocupación cercana al 60% de las camas. Y son instituciones que tienen la mutualista más grande, cuenta con 8 camas de CTI, con 10 camas de CTI, perdón, contaba con 6 y en el inicio de la pandemia aumentaron las camas. El hospital cuenta con 7 camas, todas creo que con condiciones de asistencia respiratoria mecánica invasiva, y hay otra mutualista privada que tiene creo que 6 camas. Eh, Cuando uno mira los números así, un CTI con 8 camas, cuando libera una cama, libera el 20% de sus camas, como mínimo. Entonces, cuando hablamos de que tiene 60% de ocupación, es que tiene una o dos camas libres o 3 camas libres. Creo que eso es un dato que cuando uno lo mira objetivamente en cuanto al número absoluto de camas es importante. Claro. A nosotros nos preocupa mucho, obviamente, la ocupación de camas, la posibilidad real de aumentar el número de camas y mantener la capacidad operativa con una calidad y seguridad de la asistencia mantenida y que permita la continuidad asistencial. Obviamente que ahí empiezan a preocupar más que el número de camas y el número de ventiladores disponibles, es el personal que va a asistir, que tiene que ser un personal con un nivel de calificación importante, que pueda asistir con buena calidad a los enfermos que se acuesten en esas camas. Eso es lo que a nosotros nos Claro, y preocupa desde ese punto de considerablemente. vista, Eduardo, ¿qué margen tienen en el caso de tener que armar un plan de contingencia de recursos humanos? ¿A qué le echarían mano? ¿Cuál podría ser Bueno, en este caso yo la... puedo hablar por la institución en la que trabajo. Desde que se instaló la pandemia y la emergencia sanitaria, la institución ha hecho eh, rotaciones de personal por la unidad de cuidado intensivo para que el personal que no trabaja habitualmente en la unidad entre en contacto con la situación del CTI, con el funcionamiento de la unidad de cuidado intensivo. Es una estrategia que se utilizó, que obviamente no es 100% la deseable, porque eh, los expertos hablan de que el personal, que para que un funcionario esté en condiciones de trabajar en una unidad de cuidado intensivo,
La enfermera necesita 4 o 5 años de experiencia en la unidad para decir que es un personal con calificación suficiente para trabajar en la unidad. Creo que esa es la posibilidad que tenemos. Un dato, lo decía al principio, es que nosotros compartimos personal con otras instituciones. Entonces, el hecho de cuando ocurre una baja en un recurso humano, en general ocurre en las 3 instituciones, o en más de una institución. Entonces, eso vamos a tener probablemente bajas vinculadas a funcionarios que se contagien, pero también tenemos con mucho más frecuencia bajas en recursos humanos que son contactos de un positivo y que tienen que esperar 4 o 5 días para la realización del hisopado, y en ese tiempo va a dejar de trabajar en más de una institución. Eduardo, son 2 instituciones privadas de Rivera, Casmer y Comer, en la que tú trabajás, la ocupación de camas en CTI, ¿son en su totalidad por situaciones COVID o hay algún otro tipo de pacientes? En este momento, hasta ayer, en la unidad de cuidado intensivo de Casmer, que es la que yo trabajo, no había ningún paciente con COVID internado en la unidad de cuidado intensivo. Bien. Ahora, vos hablabas que los recursos tienen que ser calificados, ¿no? No es cualquiera el que puede hacer las maniobras que requieren un CTI y atender a un enfermo COVID. Desde ese punto de vista, ¿a qué se apelaría? Porque, como vos bien decías, no puede ser, digamos, un médico general, por ejemplo, no podría estar capacitado para hacer las maniobras que hay que hacer en CTI, por ejemplo. Sí. En situaciones de crisis, y en otros países ha ocurrido, han ingresado a la terapia intensiva otros médicos con especialidades afines a los cuidados intensivos, siempre y cuando sean supervisados por un intensivista durante el periodo de guardia. Así han trabajado anestesistas, cardiólogos, otras especialidades que comparten algunas características con la medicina intensiva, pero siempre y cuando el intensivista coordine y supervise la asistencia. Yo creo que igual, creo que tan importante como el intensivista es visualizar la tarea de enfermería. El enfermero es el que cumple un trabajo mucho más intenso de contacto directo con los pacientes con COVID-19 y que cumple centenas de tareas por día con esos pacientes, y que si la tarea que desarrollan no es con una expertise aceptable, el riesgo de contagio en el ambiente laboral es mucho mayor, y de que la asistencia no sea de la calidad óptima que se requiere para pacientes con el nivel de gravedad como los pacientes con COVID-19, se vuelve mucho más complejo. Doctor Eduardo Moreira, le agradecemos su tiempo para Buen Día y vamos a seguir de algún modo el tema también, porque ya está pronto para conversar con nosotros también el doctor Mauricio Bertulo, médico intensivista, para tener su mirada también de la situación de los CTI, mirando todo el territorio nacional. Así que muchas gracias, Eduardo, que tengas buen día. Y gracias a ustedes por la invitación. Buen trabajo ahí, ojalá que todo siga estando bajo control, no más allá de la preocupación que existe por la falta de recursos humanos o la falta que podría llegar a producirse, ¿no? Esto último que comentaba es interesante. Ayer Delgado dijo que los 800 enfermeros que se prepararon, ¿se acuerdan? En ese trabajo que estaban haciendo la Asociación de Enfermería con el gobierno, 600 ya terminaron el curso. Ese curso les da la expertise que decía recién el doctor para justamente prepararse para el tratamiento. Claro. Porque de alguna manera era una bocanada de aire fresco esos 600 enfermeros que comenzaban a trabajar. Y en tiempo récord, además, una preparación, digamos, a toda velocidad, ¿no? Claro, pero en realidad se pincha un poco cuando te dicen que se necesita una expertise de años trabajando en la materia. Claro, claro. Bueno, vamos. Esto es como una situación de guerra, ¿no? Claro. O sea, agarramos lo que tenemos. Y sí, por eso digo que hay que apelar más a la prevención y, bueno, obviamente preparar a los técnicos en la medida de las posibilidades. Magia no se puede hacer. Claro, ayer se puso sobre la mesa el tema de si vamos a llegar al extremo de España o de Italia, que en algún momento hubo que elegir a quién salvaban y a quién dejaban morir. Tengo una colega que vino hace un mes y poco de Barcelona y me contaba justamente eso. Ella trabaja en CTI
en Barcelona y decía, la indicación era mayor de 70, no había chance, Pero, o sea, no era prioridad. ¿se acuerdan al inicio de la pandemia el miedo que teníamos por las noticias que veíamos en Europa y ahora que es una realidad, la conciencia bajó? Entonces es como tan contradictorio, ¿no? Sí, eso según la encuesta que consultó el gobierno, ¿no? Habría que ver por cuáles son las razones que llevan a que las personas hoy, en el peor momento de la pandemia, estemos como que no pasaba nada, ¿no? Igual decía Delgado ayer que él creía, o por lo menos su olfato público le daba a entender que desde la conferencia de prensa, esta parte, hay una mayor conciencia. Uno mira alrededor con las cosas que ve y demás, ve de todo. También una cosa que quería comentar, golpeó mucho la opinión pública que hay un doctor, director del área de cardiología de una mutualista en CTI por COVID, ¿no? Cuando golpea al ámbito de la salud a uno no, le choca porque están en primera línea de guerra. Sí, absolutamente. Bueno, el gobierno descartó que se esté cerca de un colapso sanitario. Incluso ponía sobre la mesa Delgado la cifra real de personas en CTI por COVID, que es un 5% de este 56 que hablábamos, y que seguramente se van a aumentar el número de camas, están en el entorno de las 750, 800. En algún momento el gobierno manejó el llegar a las 1000 camas como forma de tener. Uno se pregunta si ya ha habido que tomar la decisión de traslado de pacientes en algún momento hacia otros centros por colapsos puntuales, ¿no? Como ocurrió el viernes pasado en el hospital de Rivera puntualmente, ¿no? Que ya había un plan de contingencia para ver traslados. Pero lo que también nos interesa preguntarle ahora en instantes también al doctor Mauricio Bertulo es eso, ¿no? ¿De dónde se van a sacar los insumos humanos? Si van a echarle mano a los enfermeros que recién han sido preparados y capacitados para estar allí en una bolsa de posibilidades para que las mutualistas los llamen si es que tienen que cubrir vacantes, porque de hecho desde que empezó la pandemia el sector de la salud es el que está, por estar en la primera línea, por supuesto, del combate al virus, es el que se ha visto más afectado, ¿no? Más allá de los adultos mayores, que inicialmente en la pandemia hablábamos de cuidar a los viejitos y a la tercera edad, ahora el virus se ha instalado en poblaciones más jóvenes, ¿no? Sí. De eso, de alguna manera, también ayuda a descomprimir los CTIs, porque un joven sale de esta enfermedad muchas veces asintomático o controlando en su casa digamos, los síntomas. No es necesaria la internación. También ayer Delgado hablaba de que son cifras muy menores los pacientes que finalmente necesitan una internación. No estoy hablando de CTI, una internación. Él hablaba de un 95% con un tratamiento domiciliario y un 5% con internación, y de eso un 1 con algo por ciento de CTI, pero es bien bajo. Pero esto varía de semana a semana, o sea, lo que podemos decir hoy, la semana que viene puede ser totalmente distinto. Claro, y además se llegó a este cuco de los 500, lo que en algún momento lo instaló Méndez, lo ha instalado, todos sabemos, en esta conversación privada que le hacía a un grupo de amigos expertos, que se viraliza, donde Méndez dice que bueno, que el Gacha estaba haciendo, como quien dice, un poco los favores al gobierno, y que esto estaba fuera de control y que se iban a llegar a los 500 casos diarios. De hecho, esperemos que no vuelva a pasar esta noche, cuando tengamos el reporte del SINAI, pero ayer superamos con creces esa barrera de 500. Que en ¿no? realidad el cuco de los 500, en realidad el cuco no, la cifra de los 500 como tope se puso en la última conferencia del GACH, donde el científico Panini dijo el objetivo va a ser justamente no llegar a los 500 a fin de año. Después apareció ese audio de Méndez y de alguna manera, bueno, llegamos antes del fin de año. Recordemos que estos 530 y pico de casos corresponden aproximadamente a 2 semanas atrás, ¿no? Sí, 10, 12, 15 días atrás. Sí, pero se dice igual que las medidas no fueron suficientes, ¿no? O sea, que no alcanzó todavía eso. O sea, el propio Radi dijo que había que esperar la cifra del domingo, ¿no? Que la cifra del domingo, incluso la de hoy, era lo que nos iba a dar el reflejo de si se había podido controlar el crecimiento exponencial. Si tomamos la cifra de ayer, claramente no lo estamos controlando, ¿no? Sí, yo también lo que me planteo, capaz vos, Dani, tenés algún dato, si estos casos son realmente de las 2 últimas semanas, porque hay un gran atraso con el tema de los hisopados. Tengo un amigo que su pareja tiene COVID, se hizo el test el martes y hasta ayer
a última hora que le consulté, Sí, todavía no había sido procesado su Hay un hisopado. promedio como de 72 horas, 72 y más. Bueno, el gobierno Por- estaba por lo pidiendo menos que las 4 48 días. horas posteriores a la realización de su hisopado se notificaran, ¿no? Y eso también te complica, porque en realidad el tema del análisis de cuándo fue que te contagiaste y el cálculo te descoloca. Por eso es muy importante lo que hablábamos el viernes pasado acá cuando estábamos hablando con el matemático Fiori, con Marcelo Fiori, Eso. integrante del GIAT, que él nos comentaba que en los próximos días seguramente este hacía un anuncio que haga el presidente, porque oficialmente no se ha anunciado que vos puedas consultar a la aplicación Coronavirus UI y allí se te va a bajar el resultado. No vas a tener que esperar que sea la mutualista la que te notifique. Eso aceleraría el procedimiento de notificación. Claro, ¿no? eso en realidad descomprime el trabajo de los rastreadores, pero el problema está en los hisopados y el procesamiento de las muestras. No, pero también te avisa vos antes si te tenés que aislar o no, que Sí, eso es obvio. bien importante, saber cuánto antes, si vos tenés o no tenés, te cambia, digamos, la estrategia, ¿no? Claro, pero que sea vas por a app, adoptar. o sea por un llamado telefónico, si hay un atraso en las Hay mutualistas. claro. hay atrasos en la toma del hisopado, en la toma, sí. y después en el resultado. Claro, pero lo que decía es que los notificadores estos que no daban abasto, haciendo las notificaciones, en lugar de hacerlas ellos, bueno, sos tú el que tenés que ir a consultar si te bajaron ahí el resultado. Es una ayuda más, digo, son cuestiones Herramientas. herramientas que se van sumando, ¿no?